bienvenida, bienvenido a este segundo episodio del podcast Latido Democrático. En esta ocasión vamos a entrevistar al director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Alberto Granda Villalba. Bienvenido. Hola, Polet, mucho gusto. Es especialista en Derecho Electoral y Sociología. Cuenta con una sólida trayectoria en Educación Cívica y Participación Ciudadana. Ha desarrollado estrategias innovadoras en procesos electorales, logrando reducir significativamente el número de casillas anuladas, lo que se traduce en el fortalecimiento de la integración ciudadana. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, impulsando la cultura democrática en nuestro estado. Y gracias por estar en este espacio, que es la Ludoteca Infantil El Valor de los Valores. Es un espacio hecho para niñas y niños, en donde se practican y promueven valores y principios democráticos. Es un espacio en el cual también proyectamos historietas y pues bienvenida, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, es un lugar muy agradable y colorido, así que pues la invitación a los niños, a los padres de familia sobre todo y a las instituciones que vengan a este espacio, de verdad es muy colorido, muy bonito y por supuesto que a los niños les va a llamar la atención para que aprendan los valores y el trabajo que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pero entrando de lleno, ¿qué es la dirección ejecutiva que usted encabeza? ¿Qué realizan? Sí, es una dirección ejecutiva que está integrada por dos áreas, un área que es de educación cívica y también tenemos un área de participación ciudadana. La educación cívica es permanente, haya o no haya proceso electoral, es permanente, se promueven valores, se hacen concursos para niñas, niños y jóvenes, tenemos talleres que invitan a recrear elecciones. Igualmente organizamos conferencias, damos cursos de capacitación a jóvenes, a personas adultas, con temas muy específicos, ¿no? Que la propia norma nos establece. Trabajamos de forma conjunta con el Instituto Nacional Electoral en temas de consultas infantiles y juveniles. Recientemente estamos implementando esas actividades y participación ciudadana tiene un trabajo muy específico porque hay una ley de participación ciudadana. Ahí se practican y se promueve la democracia directa a través de los instrumentos de participación ciudadana. Entonces, son esas dos áreas y ya propiamente en proceso electoral pues tenemos actividades más específicas. Pues muchas actividades para que las personas, sobre todo este sector de niños, jóvenes, adolescentes, estén empapados de la cultura democrática. Pero entrando de lleno, director, en específico, ¿qué es lo que hacen ustedes durante todo este proceso electoral? Muy interesante la pregunta. En proceso electoral, tiene etapas el proceso electoral. Una es la preparación de la elección, jornada electoral y por los resultados y cómputos electorales. En la preparación de la elección tenemos actividades muy importantes. La primera de ellas es que somos responsables de coordinar el programa de capacitación para las personas que van a integrar los consejos distritales. Y a través de este programa que conoce la comisión, después el Consejo General, pues se estructuran temas en los cuales estas personas tienen que tener los conocimientos y habilidades, sobre todo el conocimiento teórico y jurídico y a su vez práctico para que realicen de forma eficiente sus actividades. Y aquí entramos todas las áreas participamos, instruimos, vamos a utilizar una plataforma que es Meet, ahí generamos una plataforma virtual y a través de eso damos un seguimiento de capacitación y evaluaciones. Esa es una actividad central. Y también somos responsables de coordinar y llevar a cabo el proceso de reclutamiento de las personas que van a participar como supervisoras o capacitadores asistentes electorales. Es otra actividad también central que tenemos como responsabilidad del proceso electoral y también coordinamos un sistema que se llama Conóceles para que las y los ciudadanos conozcan quiénes son las personas que van a participar. De entrada, estas actividades son fundamentales. Sobre todo para que les dé certeza, ¿no? Que sí son personas pues avaladas por el instituto y que están debidamente capacitadas para todas las actividades durante lo que es el proceso electoral. Pero también en ese sentido, porque es fundamental el trabajo que realiza esta área, esta dirección que usted encabeza, porque pues, se garanticen las elecciones, unas elecciones transparentes, que es lo que todos los ciudadanos pues, pedimos. Sí, fíjate, ese tema es muy importante, la transparencia, porque
Así como les capacitamos a las y los funcionarios de los órganos electorales que son los consejos distritales, pues lo que pretendemos, hay una finalidad, un objetivo, es que todos los actos se conozcan, son transparentes, nuestras convocatorias son transparentes. La ciudadanía que tenga interés en un tema puede solicitar información, siempre y cuando sea pública, ¿no? Si es un procedimiento que todavía no ha concluido, pues hay información reservada. Entonces, todo es transparente, de tal manera que lo que aprenden los funcionarios de casilla, lo que aprenden los funcionarios en los consejos distritales, tienen un objetivo final, que es que el día de la jornada se cuenten de forma correcta esos votos. Se registre, claro, y se registre. Si votaron 100, son 100 los que se tienen que reflejar. Y esos votos, pues aquí van a elegir a un diputado, una diputada, a una persona en la gubernatura, una persona juzgadora del Poder Judicial. Entonces, toda esa parte es transparente, de tal manera que esos resultados, pues al fin de cuentas, el día de la jornada hay gente que está observando que se cuenten bien esos votos y que al final de cuentas vamos a tener gente representada. Entonces es importante, tenemos un principio que se llama máxima publicidad, entonces todos nuestros actos están al escrutinio de la ciudadanía. Máxima publicidad para las personas que nos están viendo, ¿qué significa este concepto? Sí, es un principio rector que todas y todos los funcionarios electorales estamos obligados a observarlo y aplicarlo. Es decir, hacemos una convocatoria, es una convocatoria para un reclutamiento, es pública, está en las redes sociales, plazos claros, de tal manera que las y los integrados conozcan de qué se trata. Exacto. Sí, y pues son verificables nuestros actos. Ese es un principio, tenemos un área de transparencia, tenemos una página web y todos nuestros actos son públicos. Ese es el principio de máxima publicidad. Cualquier acto que hagamos son del escrutinio público de la ciudadanía. Oiga, se antoja un tanto complejo este tema, y hablando de complejidades, ¿cuáles usted considera en toda la experiencia que lleva en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el mayor reto que ha enfrentado esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana? Fíjate que en el caso de los retos, cada proceso electoral es inédito. No podemos decir que ya sabemos que lo hicimos y lo vamos, no. Primero hacemos diagnósticos y tenemos que hacer cosas diferentes y novedosas, y de tal manera que cada proceso electoral, pues hay normas diferentes, se tienen que actualizar nuestros lineamientos, nuestros acuerdos. Ahorita estamos en vísperas a que se emita una reforma electoral y se tiene que ver en dónde están esas aplicaciones. Entonces son novedosos. En esta ocasión, el proceso que se va a llevar a cabo en Guerrero implica una elección de gobernatura, implica una elección de diputados y diputadas a nivel local, implica elección de ayuntamientos, implica elección por usos y costumbres en 2 municipios, Ayutla y Ñusari, y ahora implica una elección de personas juzgadoras del Poder Judicial local. Inédito, nunca lo hemos llevado nosotros a nivel local, que hay experiencia, sí, pero hay que preparar toda la normativa. Entonces es un reto en el cual todas y todas las áreas estamos obligadas de hacerlo de forma eficiente, ¿no? Muy compleja esta tarea que tienen, sobre todo en este proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, porque vamos a elegir no solamente, usted ya lo explicó, ¿no? En lo local, sino también estas nuevas votaciones del Poder Judicial, y que ahora pues, se tienen que ir actualizando, como usted ya lo dijo. Y en este sentido, ¿cómo contribuye su equipo? Porque imagino que es un gran número de personas quien está detrás de todos estos grandes trabajos para el fortalecimiento de la democracia. ¿Qué hacen ahí para fortalecer esto y que la gente pues también se sume? Sí, si estamos hablando de proceso electoral, nos apoyamos mucho de los consejos distritales que están en toda la región, son 28 consejos distritales, son temporales, y con ellos, ¿qué es lo que hacemos? Organizamos actividades académicas, van y visitan instituciones educativas y promueven el proceso electoral, cuándo es, quiénes participan, y se invita para que las gentes puedan acudir a ejercer su derecho de poder votar, ¿no? Entonces, esa parte nos apoyamos con los consejos distritales, pero también a nivel central, pues tenemos estrategias con las áreas de comunicación social, hacemos estas actividades para poder promover el voto,
no solamente aquí, también está el voto en el extranjero. Entonces, todas estas actividades a través de nuestros proyectos estratégicos que tenemos, vamos llevando a cabo. Y sobre todo con el Instituto Nacional Electoral firmamos un plan de trabajo para promover la participación ciudadana y ahí establecemos actividades como foros, como conversatorios, como incluso hasta aspectos deportivos, culturales. Esos espacios los buscamos y vamos a un objetivo específico, ¿no? Con las y los jóvenes a promover su participación en los procesos electorales, dado que las y los jóvenes es un grupo considerable y que eso nos permite incrementar la participación ciudadana. Entonces es una parte de la población que le ponemos mayor énfasis para invitarlos a que pues, hagan su primer voto y después sigan votando, ¿no? Y sobre todo por eso, pues, es muy importante que acaba de mencionar, porque finalmente son los futuros votantes quienes van a tomar decisiones muy importantes, tanto para elegir a sus gobernadores, al presidente de la República, o en lo local, a sus diputados locales, a los ayuntamientos. Continúa viendo Latido Democrático. El IEPC Guerrero cuenta con la ludoteca infantil El Valor de los Valores, en la que podemos recibir alumnado del nivel primaria. Aquí conocerán los valores cívicos a través de juegos y dinámicas divertidas. Agenda la visita al 747-472-5505. IEPC Guerrero. Coméntenos ahora sí en todas estas actividades que realizan, específicamente cómo se preparan para capacitar a las y los funcionarios de casilla. Una pregunta también muy interesante porque a partir de la capacitación que se da a los funcionarios de casilla, nosotros tenemos que ceñirnos a una estrategia que emite el Instituto Nacional Electoral. Por ser una casilla única, son responsables de capacitar los capacitadores asistentes electorales que designa el Instituto Nacional Electoral y ya a nivel local, a través del capacitador asistente electoral local y supervisores, auxilian a capacitar a los funcionarios de casilla. Son dos momentos. El primero, los visitan a sus domicilios para ver si reúne requisitos. Si reúne requisitos, van a un sorteo de la letra del abecedario y las personas que salen seleccionadas se les visita, ya se les entrega su nombramiento y se les da una capacitación exprofesa. Es así como se capacita. ¿En cuánto dura esta capacitación, director? Son 2 etapas de capacitación que se vienen en la estrategia de capacitación y asistencia electoral. Normalmente se inicia a finales de marzo, abril y antes de mayo se está concluyendo. Y entiendo que con esta capacitación también vienen consigo materiales específicos, didácticos, para todas las personas que van a ser capacitadas. Sí, fíjate que también nosotros, Polet, elaboramos instructivos y guías de capacitación para los supervisores y para los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Te preguntarás, pero ¿por qué también en línea hace material de acto? Bueno, es que ahí van la información de las elecciones locales. Si hay un partido con registro local, no van en los documentos del Instituto Nacional. Entonces, esos materiales que son guías, que son instructivos, son con información de las elecciones locales. Y aparte hacemos también material y documentación muestra para los simulacros que se van a llevar a cabo. Que es muy importante, ¿no? Los simulacros, porque no puedes solamente capacitarlos, sino tienes que, su nombre lo dice, es un simulacro para saber cómo hacer y qué hacer durante todo el proceso electoral, pero sobre las votaciones específicamente. Sí, es correcto. Los simulacros los coordina el Instituto Nacional Electoral, nos notifica un calendario, nosotros los mandamos a los consejos estatales del IEPC Guerrero y a partir de ahí se les socializa a los capacitadores asistentes electorales locales y supervisores y se suman con el capacitador del INE y van a estos simulacros, que prácticamente los simulacros y prácticas de la jornada electoral, como es la vivencia que van a llevar exactamente, pero se llevan nuestros materiales, nuestro paquete electoral, nuestras urnas, se instalan, hacen un ejercicio de votación, recrean, conocen las actas, elaboran, entonces prácticamente están haciendo una recreación de lo que va a ser el día de la jornada electoral. Y que este material también, me parece un tema que hay que mencionarlo muy preciso, que
terminando la capacitación, ese material regresa al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana o se lo quedan los que fueron capacitados. Sí, todo el material es reciclado, es tratado de tal manera que pueda ser reutilizado en los siguientes procesos electorales. ¿Y los simulacros duran qué tiempo? ¿En qué consiste? Sí, los simulacros son en la segunda etapa de capacitación, que prácticamente estamos hablando entre finales de abril y todo mayo, y consisten en poder convocar a las y los funcionarios que han sido designados, que ya les entregaste su nombramiento, para que se conozcan, para que el CAE del IEPC y el CAE del INE los conozcan y les orienten si hay alguna duda, hacen ejercicios de llenados de actas, hacen supuestos de qué vas a hacer si llega una persona en estado de ebriedad, qué tienes que hacer si llega una persona en estado de... Exacto, qué debes de hacer. Hay protocolos que los lleva al Instituto Nacional Electoral y que los tienen ahí. Ahí viene un protocolo, cómo se debe de permitir el acceso a una persona, ¿no? Si es una persona de estatura baja y una especie de mampara especial, cómo se utiliza, que se le tiene que poner en las piernas para que ejerza el ciudadano su voto. Entonces, todos esos escenarios, ¿no? Escenarios es lo que hacen en los simulacros. Pues es una capacitación muy compleja y que entiendo también debe de haber compromiso por parte de las personas que dijeron sí acepto ser parte de este proceso democrático y en ese sentido preguntarle del Poder Judicial, porque también vamos a elegir a los juzgadores pues en las próximas elecciones. Sí, ese es el gran reto. En estos momentos se está creando la norma para también hacer estas actividades y decirte que los simulacros para el Poder Judicial seguramente van a tener la responsabilidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, dado que vamos a llevar esa responsabilidad de tener una casilla para recibir ahí los votos de estas personas juzgadoras, de magistradas, juezas y jueces, y sobre todo nos va a tocar como que ya esa responsabilidad. Se va a trabajar un diseño de boleta, especial, exactamente, hay que dar mucha pedagogía a las personas que van a estar recibiendo la votación. Recordemos que ahí no hay partidos políticos, entonces toda esa parte hay que cuidarla mucho, cómo la vamos a instruir, cómo la vamos a capacitar a través de los simulacros. Director, ya nos explicó qué van a hacer las personas el día del proceso electoral, la capacitación que tienen que recibir, pero también algo muy relevante es cómo reclutan y la formación de las personas. Sí, en el caso de los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales, viene normado por la estrategia de capacitación y asistencia electoral que aprueba el Instituto Nacional Electoral, y a partir de ahí viene muy específico, hay que emitir una convocatoria pública, ahí vienen los requisitos, invitamos a las y los jóvenes, personas adultas que reúnan los requisitos, participen como supervisoras o supervisores electorales locales, como capacitadoras o capacitadores asistentes electorales. Es una función que tiene que ver mucho con la asistencia electoral. ¿En qué consiste la asistencia electoral? Pues es auxiliar al Consejo Distrital, auxiliar a los funcionarios de casilla, uno, en la entrega al Consejo Distrital para entregar la documentación y material a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, para traerse el expediente y el paquete electoral el día de la jornada y entregarlo al Consejo Distrital. Auxilia en un sistema que se llama Sistema de la Jornada Electoral para reportar algún incidente con el CAE del INE, o incluso a nosotros está pasando el incidente, auxilia quienes están el día de la jornada ahí, observadores, partidos políticos, auxilia en esa parte, auxilia al programa de resultados electorales preliminares a dar resultados, y es así que esta figura, bueno, se contrata a través de una convocatoria que reúna los requisitos. Eso lo llevamos nosotros en la dirección de ese proceso de reclutamiento. Diseñamos la convocatoria, colocamos la información, la aprobamos en comisión, en Consejo General, la hacemos pública y a través con los consejos distritales se difunde en los lugares públicos, en la sede, todo transparente, y ahí van las personas a registrarse. Y lo pueden hacer también a través de nuestro sistema que vamos a tener. Obviamente con todo esto que ya nos comentaba anteriormente, no tienen que ser evaluados y capacitados, y acaba de mencionar algo, contratación.
¿ellos reciben alguna remuneración económica? Sí, claro, sí, sí, son personas que son contratadas aproximadamente. Te voy a dar unos datos del proceso pasado. Tuvimos aspirantes, más de 3,000 personas aspirantes que reunieron los requisitos y contratamos cerca de 1,200 capacitadores asistentes electorales y 90 supervisores. Todas estas personas se dividen por zonas. Hay una zona estándar y una zona cara, que es Acapulco, Zihuatanejo, Tasco, y en función de eso ya nos establecen ciertos tabuladores. Pero sí hay una remuneración, aproximadamente se contratan 40 días, porque pues tiene que ver mucho con el presupuesto esta parte, pero sí reciben una remuneración, digamos que cada 15 días se les va pagando. Información que resalta porque hay interés de la ciudadanía en participar, no solamente recibir un salario, sino formar parte de todo el proceso electoral y sobre todo el proceso democrático que pues, día a día lo vivimos y lo experimentamos. Y el perfil que se busca en las personas para que apoyen, ¿cuál es? Sí, en el caso, eso también viene muy especificado en la estrategia de capacitación asistente electoral. Hay un manual para el reclutamiento de supervisores electorales locales o supervisoras y capacitadoras y capacitadores electorales. Se buscan perfiles muy específicos. En el caso de las supervisoras y supervisores electorales, gente que tenga habilidades para manejar grupos, equipos de trabajo, ¿no? Ustedes van descubriendo sus habilidades. Sí, porque hay entrevistas, hay un examen y todo, por ejemplo, las preguntas van enfocadas a estos perfiles. Las entrevistas que se hacen van enfocadas, que le hacen los consejos estatales, van enfocadas a identificar estas personas, independientemente de la evaluación que tengan, se identifican y se les puede proponer como supervisoras o supervisores. Y ya la parte que se trabaja con los capacitadores, pues es que tengan habilidades de persuasión, de capacitar a los funcionarios de casillas, de que conozcan la materia electoral, porque al fin de cuentas sus conocimientos pues van a estar el día de la jornada electoral consultándoles, ¿no? Oye, tengo esta duda, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hago? Entonces deben de tener conocimientos. Para responder, ¿no? Sí. Para cómo responder en ese momento. Y en ese mismo sentido, reciben antes, si bien es cierto, es una capacitación general que usted nos acaba de comentar, pero antes de salir al campo, ¿qué les dicen? ¿Cómo los preparan? ¿No es parte de esa misma capacitación? Sí, a través de nuestros consejos estatales tienen la responsabilidad de capacitar a su personal, porque las y los supervisores y capacitadoras están adscritas a los consejos estatales. Entonces tienen la responsabilidad de capacitarlos, que sepan qué actividades se van a desarrollar el día de la jornada electoral. Incluso son designadas y designados para que auxilien en los cómputos distritales estas personas. Deben de conocer las candidaturas, deben de conocer qué partidos políticos están compitiendo. Sí, se vuelven, digamos, ya poco a poco agarran experiencia en materia electoral, en materia de organización electoral, conocen el marco normativo, saben cuáles son sus funciones y responsabilidades. Entonces, sí logramos que estas personas pues sí tengan conocimientos en materia electoral, porque las y los capacitan. Incluso el Instituto Nacional también tiene cierta obligación también de ayudarnos a capacitar a los... Y la experiencia que adquiere el director, porque no solamente quedan en capacitación, entiendo que también tienen esta parte de conocimiento que se quedan con ellos ya finalizando el proceso electoral. Sí, pues adquieren habilidades para el manejo de equipos de trabajo, adquieren habilidades para solucionar ciertos conflictos que se les presentan, porque no estamos nosotros en esos espacios el día de la jornada electoral, todos tenemos un rol que estamos haciendo. Entonces ellos aprenden a solucionar ciertos tipos de conflictos. En cierta medida, cuando hay una situación, por ejemplo, un conflicto en una casilla, hay niveles de atención y hay un nivel en donde el propio capacitador o el supervisor puede intervenir en ayudar a solucionar a lo mejor un tipo de conflicto, ¿no? Hay niveles también. Sí, y deben de, sí, exacto, informa, si está de su, puede informar al Consejo Distrital. Primeramente, no recordemos, máxima autoridad el día de la jornada son los funcionarios de casilla y sobre todo el presidente o presidenta de casilla tienen esa
esa responsabilidad incluso de poder llamar a las fuerzas de seguridad pública en caso de alguna situación complicada, ¿no? Entonces, pero ellos adquieren esa habilidad, esos conocimientos, adquieren una experiencia en materia electoral también, conocen los procedimientos normativos. Director Alberto Granda Villalba, muchísimas gracias por este amplio conocimiento y hacernos saber qué es lo que hace esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. No, pues agradecerte, Polet, y pues sobre todo invitar a las y los ciudadanos que nos escuchen, a las instituciones educativas, que este es un espacio para ustedes. Solo visiten nuestra página web, ubiquen el área de educación cívica y ahí pueden encontrar teléfonos, páginas y nosotros poderles agendar una visita para recibirles en esta ludoteca que tiene por título El Valor de los Valores. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted por seguirnos en este podcast Latido Democrático. Nos vemos en el siguiente episodio.